Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, agradeceros que hayáis venido a escuchar a Juan Luis Cano. Yo solo voy a hacer una breve presentación y, en primer lugar, mi nombre es Fran Navarro, soy ingeniero químico y formo parte de una asociación de ingeniería química, ingeniería de procesos y ordenadores que se llama CACHEME, y hemos organizado, con la ayuda de los profesores de ingeniería química, esta charla y el curso de esta tarde. Bien, solamente una pequeña anécdota para que veáis de dónde viene todo esto, cómo ha acabado Juan Luis Cano aquí, o una de las razones por las que ha acabado aquí. Yo, antes de acabar la carrera, me fui a Alemania, hice prácticas en una multinacional y trabajé con un lenguaje de programación comercial, uno de los que aparece ahí. Entonces, resulta que yo estaba en una multinacional alemana, se supone que tienen presupuesto, querían hacer un proyecto. Había una forma de hacerlo con el propio software, pero no tenía licencia de ese toolbox o de esa función que yo quería usar. Hablé con mi jefe y le digo, mira, este proyecto que lleváis un año con él y que no acaba de salir, está disponible, solo hay que adquirir la licencia de este pequeño toolbox. Me dijeron, sí, claro, eso está muy bien, pero prueba a hacerlo sin tener que pagar más licencias. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que la idea de que allí donde vayas puedes tener lo que has aprendido o lo que yo aprendí en la carrera no valía, porque dependías del presupuesto de la empresa o de las licencias. Al final del proyecto, resulta que acabé utilizando software libre escrito en ese lenguaje comercial. Software libre, un software que un investigador había escrito y publicado y era capaz cualquier persona de usarlo sin ningún tipo de restricción. Entonces, cuando volví a la universidad, ahora soy investigador en formación, y dije, si yo durante esta experiencia tuve esos límites de licencias comerciales, ¿existe algo más que me permitirá a mí, en un futuro, en una empresa, o aquí, ahora mismo, durante mi investigación, a no tener este tipo de límite? Entonces, miré en Internet y encontré Python, el lenguaje del que va a hablar Juan Luis Cano. Y resulta que él ya había empezado, llevaba ya 2 o 3 años con eso, tiene un blog que es Fibonacci, que es un blog de Python científico y que me ayudó mucho para empezar, y todo lo que yo tuve que aprender me sirvió como base de su trabajo. Solo una cosa más y ya presento a Juan Luis, y es que al final de mi proyecto en esa empresa me vino el jefe y me dijo, Fran, ¿esto que hemos hecho con el software comercial se podría hacer sin ningún tipo de licencia? Y mi respuesta fue, no tengo ni idea, porque yo no conocía otra cosa más, solo conocía la licencia comercial. Vale, hoy en día ya le podría contestar y diría sí. Lo que hemos hecho, no siempre se puede hacer todo, pero lo que hice en aquel momento, hoy en día se puede hacer con Python. Y nada, después de esta pequeña anécdota, ya sabéis por qué conozco a Juan Luis Cano, apenas 1 año y medio, en una conferencia de Python España, la primera que hubo en Madrid. Juan Luis es estudiante de último año de Ingeniería Aeronáutica. Como he dicho, es uno de los que publica en Fibonacci, el blog por referencia de Python España, científico. Y nada, lleva prácticamente 1 año, ¿no? Si no me equivoco, en Airbus, haciendo prácticas allí, y también está acabando su proyecto final de carrera. Somos muy afortunados de tener a Juan Luis Cano hoy y durante esta semana, porque su agenda pythónica está siendo muy ajetreada. Así que nada, no cuento nada más, y Juan Luis Cano, cuando quieras. Muchas gracias, Fran. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, antes de empezar la charla, os voy a pedir que sonríais un momento, que si no lo tuiteamos parece que no ha ocurrido. Vale, esta foto no tiene derechos de autor. Vale, perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias lo primero a Fran por haberme invitado otro año más a dar esta charla y el curso que vamos a hacer esta semana. Y, por supuesto, a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y, en general, a toda la gente que ha hecho posible que podamos celebrar este curso hoy aquí. Bueno, cuando Fran me propuso esta charla me di cuenta de que había muchos temas que tratar, así que vamos a intentar seleccionar un poco lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el presente de Python y de APython y cuál es su papel dentro del mundo científico y hacia dónde se dirige. Si queréis una perspectiva histórica y detalles un poco más técnicos, os recomiendo que me veáis la charla de la conferencia PyConES en 2013, que está publicada en Internet y que fue la misma que di también aquí en esta misma sala hace 1 año.
Al final de la charla habrá un turno de preguntas, o sea que me podréis preguntar lo que queráis. Y, por supuesto, las diapositivas estas y todos los recursos que voy a ir enlazando, seguro que los pondrá luego Fran en el blog de Cacheme, o sea que sin problemas. Vale. Bueno, ya me ha introducido Fran, simplemente, bueno, como ya he dicho, soy estudiante de último curso de Ingeniería Aeronáutica, igual que el año pasado, que también era estudiante de último curso. Y, bueno, añadir simplemente que también soy presidente de la Asociación Python España, de la que todos os podéis hacer socios y que se encarga un poco de establecer lazos entre la comunidad a nivel de todo el país y de organizar las conferencias. Y que, bueno, tengo un proyecto personal, aparte de lo que hago en la empresa Airbus y mi proyecto fin de carrera, que es hacer un poco análisis de órbitas interplanetarias con Python también. En general me gustan las cosas que vuelan y sobre todo si vuelan por el espacio. Y hablando de cosas que orbitan, me vais a permitir que utilice una analogía que a mí me gusta mucho para justificar en primer lugar por qué el notebook de Python es importante y cuál es su papel dentro del mundo científico. ¿Habéis oído hablar de la tetera de Russell? ¿Alguno? Bueno, la tetera de Russell es una analogía que propuso el filósofo Bertrand Russell en 1952, un poco para atacar las aseveraciones que no eran verificables. Como buen británico, Russell supongo que tenía fijación con el té y las teteras, que en realidad podía haber sido una paellera si hubiese sido de Valencia, por ejemplo. Básicamente, Russell proponía lo siguiente: si yo digo que entre la Tierra y Marte hay una tetera dando vueltas alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie puede verificar si mi afirmación es cierta o falsa, si yo me aseguro de decir que, claro, por supuesto, la tetera es demasiado pequeña como para que sea observada por ninguno de nuestros telescopios, ni siquiera de los más potentes. Estáis pensando, ¿ahora esto qué tiene que ver con Python y con IPython? Bueno, pues efectivamente, esto puede parecer que está sacado un poco de contexto o que no tiene mucho que ver, pero en realidad la refutabilidad de un argumento para muchos autores es lo que separa lo que es la ciencia de lo que no lo es. Y enseguida vamos a ver un ejemplo de esto. En mayo de 2010, dos economistas de la Universidad de Harvard, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, publicaron un artículo en un número sin revisión por pares del American Economic Review, en el que aseguraban que con niveles de deuda externa de un país por encima del 90% del Producto Interior Bruto, la economía colapsaba directamente. Esto era 2010, la crisis financiera del 2008 estaba muy reciente, acababa de empezar o de terminar, según a quien se le pregunte, y la tesis de estos autores se utilizó para justificar medidas de austeridad por todo el mundo. Seguro que esto resulta muy familiar a cosas que han pasado en Europa en los últimos años. En definitiva, había muchos autores a los que esto les parecía estupendo, pero había muchos otros que no les cuadraban estas conclusiones, intentaron reproducir estos resultados de alguna forma y no eran capaces de llegar a la misma conclusión. Entonces, después de mucho insistir, unos estudiantes de la Universidad de Massachusetts consiguieron la hoja original de Excel en donde estaban hechos todos los datos y el 15 de abril de 2013, casi 3 años más tarde, publicaron un reanálisis mostrando que en realidad esa contracción de la economía que los autores originales predecían no aparecía por ningún lado. Y de hecho, se vio que en este análisis original se encontraron selección muy cuidadosa de algunos datos, argumentos estadísticos muy poco ortodoxos y, por último, errores de cálculo en la hoja de Excel, errores de programación. Así que nada, si últimamente os han bajado el sueldo, a lo mejor se lo podéis agradecer a una hoja de cálculo. Vale, entonces esta gente publicó este reanálisis y se causó un revuelo enorme. Por supuesto, ni que decir tiene que los autores originales siguieron en sus 13, pero bueno, eso es otra cuestión. Y, en definitiva, publicaron un programa con los datos originales, con lo cual cualquiera que quisiese reproducir esos resultados y ver exactamente a qué se llegaba, pues solo tenía que instalar el lenguaje R, que era en lo que estaba escrito, ejecutar el programa y ver los datos. Pero ¿había alguna forma mejor todavía de hacerlo? ¿Había alguna forma, por ejemplo, de publicar el análisis para que se pudiese ver simplemente con el navegador, para que cualquier persona pudiese ver los resultados y luego, si realmente quería hacer algún cambio en el análisis o manipular los datos de alguna otra manera, pudiese hacerlo? Pues sí, sí que lo había. Y aquí es donde entra el notebook de IPython, que es el motivo central de la charla. El notebook de IPython, por un lado, es un intérprete interactivo del lenguaje Python
que funciona todo a través del navegador, y por otro lado es el formato en el que se expresan los cálculos utilizados con esta herramienta. Al final, lo bueno que tiene, la potencia real de IPython, es que puedes mezclar no solo el código ejecutable, como si fuese cualquier programa, sino también texto, imágenes, vídeos, en fin, cualquier tipo de contenido multimedia, con lo cual lo están utilizando mucha gente para hacer realmente narrativas, en el que por un lado está la explicación y por otro lado está el código que justifica lo que se está hablando. Está claramente inspirado en los notebooks de matemática, y lo que pasa es que tiene una vocación mucho más abierta. Inicialmente estaba basado en el lenguaje Python, aunque dentro de unos minutos veremos que esto está cambiando muy rápidamente. Y Python, para quien no los conozcáis, es un lenguaje de programación dinámico, extremadamente potente, pero que a la vez es muy fácil de aprender. Y ahora os voy a hacer una pequeña demo, si consigo encontrar el puntero del ratón. Sí. Como sabéis, la revista Nature, de lo que hablaremos ahora enseguida, vale. No solo publicó un artículo o más de uno, como luego veremos, sino que también publicó una demo en Internet de cómo se podría utilizar este notebook de IPython en una situación real. Aquí vemos, esta es la web de Nature, no estoy haciendo nada especial. ¿Perdón? Ah, perdón, no estáis viendo nada, ¿verdad? Ahora sí. Vale, pues como digo, aquí está la web de Nature. Y esta interfaz que veis aquí es el notebook de IPython, que ahora mismo no se está ejecutando en mi navegador, sino en un servidor por ahí. Entonces, vale, yo lo que tengo por aquí, bueno, el logo de Nature, una introducción, en definitiva lo que se estaba contando antes. Tengo un entorno donde yo puedo mezclar texto formateado y imágenes. Entonces, si yo voy bajando por aquí, el notebook está dividido en celdas, con una filosofía parecida a los notebooks de matemática. Y aquí, por ejemplo, después de una celda de texto, tengo una celda de código. ¿Vale? Esto es código Python normal. Aquí lo que estoy haciendo en este caso va a ser pintar una función, y si esto lo ejecuto, pues sale aquí justo debajo la gráfica que estoy queriendo pintar. Lo bueno es que si por aquí hago algún cambio, por ejemplo, en vez de pintar la función x cuadrado, pinto el logaritmo de x, y aquí digo que esto va a ser azul, pues ejecuto y cambia el código como cabría esperar. Y bueno, aquí incluyen otros ejemplos, también se pueden introducir ecuaciones con LaTeX, que esto por supuesto seduce mucho a los físicos y los matemáticos. Tienen otros ejemplos también, y esto es una cosa muy interesante que han introducido recientemente los desarrolladores de IPython, que son los widgets interactivos. En este caso, están ilustrando el muestreo de una señal continua. Así que yo tengo por aquí, por un lado, una representación de esa función, pero si yo cambio aquí uno de estos valores, en este caso la frecuencia, pues veo que de manera interactiva todo se vuelve a recalcular y se actualiza esa gráfica. Puedo cambiar aquí también el número de puntos de la malla. ¿Vale? Y todo esto, como digo, se está ejecutando todo a través del navegador, y tengo la opción o bien de tener un servidor en mi máquina local, como puede ser cuando hagamos el curso durante esta semana, o, en este caso concreto, pues un servidor que está en remoto y al que yo no tengo acceso. Y el último ejemplo ya, que también es muy ilustrativo, es un ejemplo de procesamiento de imágenes para contar galaxias dentro de una foto. Entonces aquí tienen un algoritmo con dos parámetros, un umbral y otro parámetro diferente. Entonces si yo voy cambiando esto, pues va cambiando el número de galaxias que detecta ese algoritmo dentro de la foto. ¿De acuerdo? Y este también lo puedo cambiar. Y como veis, en realidad toda la lógica del código está por aquí arriba, y este widget interactivo pues lo estoy creando simplemente con una función al final, también muy en la línea de los widgets de matemática, para quienes los hayáis usado.
Vale, pues visto esto, vamos a volver a lo nuestro. Vale, pues efectivamente, como decíamos, Fernando Pérez, que es el creador de IPython y que además es colombiano, sugirió en Twitter, una vez que se conoció el reanálisis de lo que habíamos visto antes, del artículo de Reiner y Rogoff, y dijo, pues ¿qué tal si alguien se curra un notebook de IPython con todos estos resultados? Y 3 horas después había un estudiante de la Universidad de Michigan que ya lo había hecho, lo había colgado en Internet, con lo cual en ese momento ya todo el mundo podía ver en el navegador no solo las ecuaciones y el código, sino también los resultados en tiempo real, y podía bajarse ese notebook y manipularlo como a él le apeteciese. Vale, y por si alguno no lo conocía, la Python Software Foundation, que es una fundación sin ánimo de lucro americana, que es la que protege la marca Python alrededor del mundo, ha publicado recientemente algunos casos de éxito muy interesantes de empresas pues, de tamaño medio que utilizan Python en su día a día. Y bueno, lógicamente, aparte de tecnológicas muy importantes como Google, la primera versión del PageRank estaba hecha en Python, YouTube, que está hecho en Python entero, Dropbox, que es donde trabaja ahora el creador, después de estar en Google unos cuantos años, pues también hay muchas empresas científicas y tecnológicas como la Agencia Espacial Europea, la alemana, el CERN, la empresa Airbus, que es donde estoy trabajando yo. BASF no estaba en la lista de patrocinadores de este folleto, pero bueno, me consta que seguramente lo utilicen allí mucho también. La potencia de Python está en proporcionar un entorno interactivo y fácil de usar para explorar código y para intercalar explicaciones. Por eso, su uso en la docencia está creciendo exponencialmente, porque es una herramienta muy apropiada. Y, por ejemplo, aparte de nuestro modesto curso en la Universidad de Alicante, que por cierto podéis ver en vídeo también, como luego comentaremos, pues tenemos incluso libros enteros que se han escrito en formato notebook, como este Bayesian Method for Hackers, y tenemos cursos también de una profesora de la Universidad de Washington, que se llama Lorena Barba, que es chilena, y todos los cursos que están haciendo últimamente, estos cursos masivos online en abierto, los están también publicando en formato notebook, como es el caso de cursos de aerodinámica, de mecánica de mecánica de fluidos computacional o de cálculo numérico desde un punto de vista más general. Incluso también la Universidad de Harvard ha lanzado un curso de análisis de datos, también utilizando este formato de notebook. Bueno, pues en este contexto de adopción creciente y de popularidad cada vez más grande, la revista Nature nos sorprendió a todos el año pasado publicando en portada un artículo sobre el notebook de IPython y sus implicaciones en la investigación y en la divulgación científicas. En él se detallan un poco varios casos de éxito de científicos de numerosas universidades que lo utilizan no solo para hacer sus análisis, sino también para comunicar sus resultados a otros colegas o incluso al público en general, haciendo mucho hincapié en la facilidad de comunicar todos estos resultados. Y no contentos con ello, mientras todavía no habíamos asumido la repercusión de este artículo, publicaron otros 2 más en los que Nature destacaba la importancia de Python en general y de IPython en particular dentro del conjunto de herramientas que proponían para que cualquier científico pudiera hacer sus análisis. Además, se enmarca dentro de menciones a otros lenguajes de programación como Julia, que se está poniendo muy de moda ahora, aunque es un lenguaje muy reciente, y en general de otros entornos de software libre y herramientas muy útiles. Al final, Python y Python han entrado muy fuerte en el mundo científico y Nature le está dando el papel que les corresponde. Y de todas formas, aún así, hay algunas ideas preconcebidas que yo me encuentro muy a menudo que están todavía frenando la adopción generalizada del software libre. O al menos esto es el tipo de cosas que yo estoy muy acostumbrado a que la gente me diga y también a contestar, por supuesto. La primera, que no hay soporte. Como el software libre lo desarrollan voluntarios en su casa el fin de semana, pues al final una empresa no tiene oportunidad real de descolgar el teléfono y llamar a un profesional cuando hay algún problema. La segunda, que no sabemos si el software es gratuito ahora, pero no sabemos si seguirá siéndolo siempre. No sé si os habéis planteado esta duda alguna vez, pero si es que no, me alegro mucho, porque es una de las cosas más raras que me preguntan, pero me lo han preguntado ya varias veces. Claro, en principio, quien sea el dueño, por ejemplo, de Python
o cualquier otro software, pues a lo mejor de la noche a la mañana decide cerrarlo y empezar a cobrar por ello, por intereses particulares, espurios o lo que sea. Y la tercera, pues que el software libre tiene fallos. Esto está muy relacionado con la primera. Como está desarrollado por voluntarios en su tiempo libre, pues al final va a tener fallos y eso me va a afectar a mí a la hora de utilizar ese software. Bueno, pues en primer lugar, el tema del que no hay soporte está ya superado porque hay muchas empresas que se dedican solo a dar soporte de software libre. Ya yendo fuera del caso concreto de Python, la empresa Red Hat, por ejemplo, ofrece soporte para sistemas Linux desde hace ya muchísimos años y hay muchas empresas que confían en ellos para instalar sus sistemas. Y dentro del lenguaje Python, pues hay empresas como Enthought o Continuum Analytics que además producen software que revierte en la comunidad y que ha probado ser inmensamente útil. Ofrecen ya soporte también desde hace un tiempo, con lo cual, en ese sentido, nuestra demanda está cubierta. Esto de que el software no siempre será gratuito, pues no sé si alguno conocéis el caso de LibreOffice y OpenOffice, no sé si habéis oído hablar últimamente. Bueno, pues el caso es que el software OpenOffice, que era una alternativa gratuita a Microsoft Office, lo producía la empresa Sun Microsystems, pero cuando lo compró otra empresa que se llama Oracle, pues la gente se puso un poco nerviosa porque estos últimos no son muy famosos por su amistad al software libre. Entonces lo que hicieron directamente fue coger ese código que está ahí, porque no se puede borrar la historia, todo lo que hay por detrás se mantiene. Le cambiaron el nombre a LibreOffice y básicamente establecieron una fundación y una forma de trabajo para que toda la comunidad siguiese ese proyecto al margen de lo que pudiese pasar con OpenOffice. Y al final lo que ha sucedido es que LibreOffice se ha impuesto y que la mayoría de distribuciones Linux modernas que hay hoy en día ya vienen con LibreOffice instalado, con lo cual esto es un ejemplo claro de que incluso en el hipotético caso de que una empresa quisiese cerrar un software, en la realidad esto es imposible. Y en el caso concreto de Python, ni siquiera depende de una empresa, porque la marca la protege una fundación sin ánimo de lucro, y ya habéis visto en la diapositiva de gente que lo usa que a nadie le interesa que eso de repente lo cierre alguien y empiece a cobrar por ello. Y por último, a los que dicen que el software libre tiene fallos, pues les tengo que decir que sí. Pues claro, el software libre tiene fallos, efectivamente. Tienes toda la razón. La pregunta que yo planteo es, ¿el software libre tiene fallos porque es libre? Bueno, pues en octubre de 2014, unos investigadores españoles publicaron un artículo en las notas de la Sociedad Americana de Matemáticas con un título muy divertido. Las desventuras de un trío de matemáticos usando sistemas de álgebra computacional. ¿Podemos confiar en ellos? En él analizan un problema que tuvieron con el software Mathematica. Ellos estaban haciendo una investigación que involucraba calcular determinantes de matrices muy grandes con números enteros y estaban haciendo sus resultados a la vez con Mathematica y con Maple. Y se dieron cuenta que en Mathematica el resultado variaba de forma aleatoria, que calculaban el determinante en una línea y lo volvían a calcular en la siguiente y el resultado era distinto. Esto obviamente nadie se lo explicaba, pero como era un problema tan complejo tuvieron que ir aislando ese problema hasta que ya dijeron, mira, hay un problema con tu software y nos está impidiendo trabajar. Se lo dijeron a la empresa Wolfram Research, que es la que desarrolla Mathematica, y contestaron diciendo, pues es verdad, tenéis razón, hay un fallo en el software, muchas gracias. Esto era la versión 9.0, que era la que estaban usando los investigadores en ese momento, también afectaba a la 8, pero no a la 7, no había forma de saberlo. Y cuando salió la versión 10, fueron corriendo ilusionados a ver si lo habían solucionado y no. El bug seguía ahí, con lo cual esta gente siguió sin poder utilizar Mathematica para trabajar. Entonces, al final, la moraleja de esto, ¿cuál es? Que el software tiene fallos. Todo el software. Por lo tanto, es completamente absurdo esgrimir que el software libre es inferior porque tiene fallos. El software libre es la actitud que nosotros tomamos ante los fallos que existen en el software, porque existen siempre. Puesto que hay listas públicas de fallos, cualquiera puede ver cuál es la parte de código afectada porque el código también está online. Entonces, en todo momento se sabe perfectamente qué fallos hay y si te afectan a ti o no. Y en segundo lugar, como el desarrollo es en abierto y todo el código fuente, toda la historia está en Internet también, pues cualquiera puede ver si un bug se ha solucionado, en qué versión y cómo se ha solucionado, a qué parte del código afecta. Con lo cual, esto es una ventaja competitiva clara. Al final, si aceptamos que todo el software tiene fallos, pues el hecho de conocerlos en todo momento y saber cuáles son, pues nos posibilita utilizar el software, no sin miedo, porque al final fallos van a surgir, pero por lo menos
tenemos la capacidad incluso de solucionarlos por nosotros mismos. No sé si os habéis dado cuenta, pero hace un rato que he dejado de hablar de Python. Bueno, el caso es que en 2013 tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Pérez, que es el creador de IPython. La entrevista está en internet también, la podéis oír cuando queráis, y es muy interesante, porque Fernando es una persona muy sabia, y yo, en mi entusiasmo, le pregunté en un momento dado si pensaba que Python iba a conquistar el mundo en un determinado momento, que al final todos los cálculos científicos se iban a hacer con esto, y me dijo que no, que claramente no, pero que lo bueno que tenía es que en realidad no teníamos por qué conquistar el mundo, sino que podíamos utilizar la potencia de muchas herramientas distintas de software libre, cada uno con sus ventajas y con sus fortalezas en determinadas áreas, y combinarlas todas entre sí para al final hacer nuestro trabajo. Y esta filosofía de combinar las herramientas es la dirección hacia la que se está encaminando IPython ahora. Como he comentado antes, este intérprete interactivo está basado en Python, pero poco a poco la gente fue añadiendo extensiones para que dentro de la misma interfaz del navegador yo pudiese utilizar otros lenguajes como R, como Julia, por ejemplo, que lo hemos comentado antes. Y entonces, claro, los desarrolladores se darían cuenta de que tenían una infraestructura muy potente que en realidad no tenía nada que ver con Python, que se podía utilizar para cualquier lenguaje. Con lo cual, lo que hicieron fue separar las dos ramas del proyecto, y así nació Jupyter. Jupyter es un juego de palabras con Julia, Python y R, que son tres lenguajes libres muy utilizados en cálculo científico. Y al final, la filosofía es separar, por un lado, un servidor, un protocolo, una infraestructura sobre la que hacer todos esos cálculos, y por otro, una consola de Python interactiva, que es la que funciona dentro de ese servidor, pero que no tiene ninguna diferencia con otros kernels, que es como se llama, donde yo pueda ejecutar otro tipo de lenguajes. De la última vez que lo miré, que fue esta mañana, había 33 lenguajes diferentes que podemos ejecutar ya en Jupyter, y no solo eso, sino que además, como no ha salido todavía la siguiente versión estable, que está a punto, le faltan no sé si 2 o 3 semanas, pues quieren hacer un anuncio de una cosa muy interesante que van a lanzar, pero no quiero ser yo el que dé la primicia, así que os voy a tener que dejar con la intriga unos días más. Y sí, podemos ejecutar MATLAB en el notebook de IPython, porque lo busqué y dije, bueno, pues a ver si se puede. Y efectivamente, hay un kernel de Jupyter para MATLAB, con lo cual, obviamente, si yo tengo MATLAB instalado, yo puedo utilizar esta misma interfaz, y no solo eso, sino que puedo combinarlo con código Python, con código R, con lo cual no se trata ya de tirar mi código a la basura o de decir, tu herramienta apesta, pásate a Python, que es mejor, que mola más. No hace falta, porque yo puedo aprovechar todo el trabajo que tengo hecho y combinarlo con las cosas nuevas. Llegados a este punto, hay muchísimas cosas más de las que podríamos hablar. Están trabajando también en integrar Jupyter con Google Drive para que se pueda colaborar y hacer notebooks entre varias personas al mismo tiempo, pero no tenemos ya mucho tiempo para más, así que os animo a que utilicéis todos los recursos que haya a vuestro alcance. Desde Kacheme, por ejemplo, están haciendo multitud de cursos para enseñar a gente no solo a programar, sino otro tipo de habilidades, como usar la línea de comandos, etcétera. En el canal de la Universidad de Alicante tenéis todos nuestros cursos. En el curso del año pasado de Python lo tenéis en vídeo, que son 3 horas de vídeo que, francamente, están bastante bien. En el blog nuestro, en Fibonacci, por ejemplo, escribimos también pues, artículos describiendo bibliotecas nuevas que aparecen, o publicando noticias, o haciendo tutoriales, con lo cual también nos puede servir. El curso de AeroPython, que es el curso que he dado yo con otros compañeros en mi universidad, en la Politécnica de Madrid, es muy parecido a lo que vamos a dar aquí en Alicante, pero es un poco más completo porque teníamos más tiempo y también le podéis echar un vistazo. Y aparte, la primera lección, la lección 0, tiene instrucciones de instalación para ver cómo se instala en Windows, que ahora es muy fácil, y cómo empezar a trabajar con la herramienta. Los cursos de Software Carpentry están muy bien, los dirige un tipo de Estados Unidos que está empeñado en enseñar a programar a gente que nunca ha estudiado programación, y no solo a programar, sino también a ser limpios y ordenados con el código, a utilizar control de versiones, en fin, una serie de habilidades que hay alrededor de eso. Y, por supuesto, siempre hay un montón de cursos masivos online en abierto, en inglés, que podéis utilizar como los que hemos comentado al principio.
En definitiva, ahora tenemos una herramienta crucial para hacer un complemento a todos nuestros resultados y a todos nuestros análisis, y al final se trata de dotarlos de reproducibilidad, que es de lo que se trata la ciencia en realidad, que es de que mis resultados se dejen de parecer a la tetera de Russell y empiecen a parecerse más a un proyecto de software libre. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis. Quiero, antes de pasar a las preguntas, agradecer a quien ha hecho esto posible, que no sé si lo he dicho antes. Además de la Escuela Politécnica Superior, la Delegación de Alumnos de la Escuela Politécnica Superior también ha contribuido financiando esta charla y el curso. Y, por último, y también muy importante, el Instituto de Procesos Químicos de la Universidad de Alicante también ha financiado esto. O sea que gracias a todos ellos. Espero que os haya gustado la charla. ¿Y hay algún voluntario que quiere lanzar una pregunta, Juan Luis? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Te puedes dar el micrófono así? ¿Se me escucha? Vale. Mi pregunta es sobre el curso. Nosotros dos somos ingenieros informáticos y estamos aquí porque queríamos conocer el lenguaje de programación, y lo que estoy viendo es que el curso o lo que tú estás presentando es más a nivel científico. ¿Me resulta a mí útil ir al curso porque voy a aprender el lenguaje o solamente voy a aprender a usar esas herramientas para ese tipo de trabajo? Al final, el lenguaje lo tenemos que aprender sí o sí. Bueno, por lo que me ha comentado Fran, pues hay gente de todo tipo, hay gente que sabe ya mucho de programación, que programa en C, en C++, en Java, y hay gente que solo ha programado en MATLAB, que en algunos casos casi hay que aprender a programar desde cero otra vez. Entonces, al principio del curso, efectivamente aprenderemos el lenguaje y la herramienta. Pero este notebook de IPython, que va a ser lo que vamos a utilizar para el curso, realmente para hacer proyectos ya de tamaño medio o grande, en el que ya hay muchos módulos y relaciones ya complejas, no escala bien, no sirve en realidad. Entonces, aún así, si te interesa el uso de las bibliotecas científicas, que al final va a ser analizar datos, pintar gráficas y todo este tipo de cosas, te interesa el curso, pero si quieres ver cosas del lenguaje tipo programación orientada a objetos, por ejemplo, o cómo organizar el código o cosas más avanzadas, pues no va a ser lo que vamos a ver en el curso. Yo quiero añadir una cosa, si puede ser, Juan Luis. Sí. En mi opinión, una de las grandes ventajas de Python es precisamente que vamos a tener en una sala a gente de ingeniería química, gente de ingeniería de caminos y gente de ingeniería informática. Estos mundos, de forma clásica, suelen estar separados. Yo suelo trabajar en MATLAB y luego, cuando voy a ingeniero informático, él no sabe qué es MATLAB o no lo puede usar en producción. Python es un lenguaje genérico que sirve para lo que se hace con MATLAB y para otras muchas más cosas. Entonces, yo soy partidario de que precisamente tengamos ese ratio de, creo que es un 50-50% de gente de ingeniería informática y gente más orientada a nivel científico, porque la unión de esos dos campos se pueden hacer cosas increíbles. Las herramientas de Juan Luis, que ha explicado, son proyectos de software. Los hacen prácticamente ingenieros que están dedicándose al software, no a la ciencia. Los científicos lo usamos, pero la complejidad que tienen dentro, inherente a esas herramientas, necesitan de gente como vosotros. Así que os animo a coger el curso con ganas. Un poco de paciencia quizás el primer día, pero de verdad vais a ver algo totalmente diferente donde de verdad podéis apoyar a ese proyecto. Gracias por la pregunta. ¿Alguna más? Una pregunta. ¿Cómo puede ser que MATLAB, siendo un software cerrado y demás, también se pueda utilizar con lo de Jupyter que has comentado antes, siendo de software libre? Porque al final, digamos, tú tienes el MATLAB, que es el paquete sin más, y tú, digamos, cómo diseñas por debajo la implementación de ese notebook de Python, cómo se comunica con MATLAB, cómo manda los comandos, pues eso ya te las ingenia. Puede ser con llamadas al sistema o, en fin, la cosa es que tú al final ese paquete lo tienes y, por lo tanto, si tú en la interfaz de MATLAB puedes mandar comandos y te puede devolver una salida, pues tiene que haber alguna forma desde fuera de automatizar eso y hacer un proceso que te mande esos resultados en vez de la pantalla, que te los mande al notebook de Python. Con lo cual, aunque MATLAB sea cerrado, en principio no tiene por qué haber ninguna limitación en ese sentido. ¿Pero seguirá siendo gratuito poder hacer eso
o sea, utilizar los mismos comandos que MATLAB y demás de forma libre? Sí, porque tan pronto como te compres MATLAB, Vale. claro. La cosa es que, digamos, no están rehaciendo MATLAB, sino simplemente te están dando una ventana para comunicarte con MATLAB de otra forma. Sí. Pero tú tienes que tener MATLAB instalado. Igual que si utilizas el kernel de Julia, por ejemplo, o de R, pues tienes que tener Julia o tienes que tener R. Vale, gracias. Y Octave, que también... Bueno, en realidad, si quieres algo parecido a MATLAB y que sea gratuito, pues siempre puedes utilizar Octave. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues de momento voy a hacer yo una, a ver si sale otra. Juan Luis, a mí me viene mucha gente y me dice, Fran, me encanta que te guste tanto el tema de programación, pero yo no lo veo tan importante. Ayer estuvimos hablando y dijiste como que cualquier... Bueno, no voy a repetir lo que dijiste porque me voy a equivocar, pero la idea era que en tu experiencia profesional en Airbus era fundamental el saber de qué va esto de la programación. Además obviamente de este curso que va orientado a que la gente aprenda a programar, el tema de software libre, ¿tú qué crees que puede aportar? Me gusta que me hagas esa pregunta. Bueno, y para empezar, contestando a lo que dices para mí está claro que en mi experiencia profesional de todos los días tengo que saber lo que es la programación, pero para mucha gente no. Yo tengo compañeros que me dicen, yo si hubiese querido programar me habría metido a informático. Y yo les digo, vale, muy bien. Lo que pasa es que no sé exactamente a qué se debe esto, pero yo tengo la teoría de que en realidad la programación no sabes todo el tiempo que te ahorra y toda la potencia que te da hasta que no lo usas. Que en realidad a lo mejor tú puedes vivir haciendo copia-pega en el Excel toda tu vida y a lo mejor dices, pues con esto voy a tardar 2 mañanas enteras. Y no pasa nada. Y hasta que no descubres que programando puedes tardar 5 minutos, pues es imposible que lo sepas. Entonces, realmente no sé cómo tenemos que operar ese cambio de mentalidad, pero, por ejemplo, lo que hacéis vosotros a nivel de la universidad yo creo que es muy necesario y al final tú cuando llegas a un trabajo te dan una consola de Linux además muchas veces y te dicen, hala, aquí tienes. Y lo que comentabas del software libre, el resto de cosas que te aporta, bueno, yo llevo en esto ya muchos años y llevo en el software libre mucho antes de saber qué era el software libre o en qué consistía la filosofía y demás. Yo encontraba código por ahí en internet y decía, qué guay, pues esto es gratis, me lo puedo bajar y hacer lo que quiera con él. Y al final lo que descubres, por un lado a nivel técnico, que la gente que programa en software libre tiene unos estándares de calidad más altos casi que nadie, porque tienen que trabajar con gente de todo el mundo, con la que no se ven normalmente físicamente, que tienen no solo zonas horarias distintas, sino también mentalidades muy distintas, y al final, como es un proyecto que es de todos, la forma de gestionar, por ejemplo, los conflictos, de cómo visualiza una persona que tiene que ser una determinada característica, o cómo lo ve otra, o hacia dónde va el proyecto, cosas importantes como qué no está dentro del alcance del proyecto, porque eso al final es lo más importante, porque si no, un software crece y luego ese código lo tiene que mantener alguien, eso es deuda técnica. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, es muy, muy importante. Cómo interaccionas con las personas, muchas veces a través del correo electrónico, porque es lo único que tienes, para gestionar ese tipo de conflictos. Y luego, por otro lado, te llevas también toda esta filosofía de compartir, de que al final tú cuando haces algo innovador, en vez de ir corriendo a patentarlo y ganar un montón de millones, pues en realidad eso es una tontería, porque si lo patentas entonces no lo va a usar nadie. Y al final, si lo que haces es publicarlo, pues como mínimo ya te has ganado que alguien lo va a usar y alguien te va a conocer. Y luego los beneficios son indirectos. Yo llevo publicando código ya mucho tiempo y al final me ha pasado que no solo he dado cursos en mi universidad, sino que de vez en cuando me invitan a la Universidad de Alicante para venir aquí también, y en otras empresas en las que he dado cursos también. Voy a ir a una conferencia en mayo a Argentina, a la comunidad de Python de allí, que yo, si no llegase por esto, en mi vida me voy a Argentina, por supuesto. ¿Para qué se me ha perdido a mí en Argentina, no? Y en definitiva, no sé, una serie de cosas que van asociadas a eso y que te cambian mucho la mentalidad y la forma de ver las cosas, y yo creo que de una forma muy positiva. Pues nada, muchas gracias, Juanlu. ¿Y alguien se anima? Nos quedan 5 minutos para hacer otra pregunta. ¿A nadie se le ocurre ninguna? ¿Alguien que esté dedicado, que sea investigador, que diga, ¿hay alguna librería para este tipo de trabajo que hago yo?
Bueno, luego le podéis preguntar de forma personal si queréis. Bueno, pues nada, agradecerte de nuevo que vengas, Juanlu. Muchas gracias. Agradecer a los que han hecho posible a nivel de financiación este curso y esta charla. Y a vosotros por estar aquí. Espero que os hayáis llevado el mensaje de lo que es el software libre, Python o cualquier otro software, claro. Juanlu, muchas gracias y a vosotros por asistir. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. La charla que vamos a dar ahora se llama Desarrollo de un innovador proceso de desalación para la reducción del consumo energético mediante ósmosis directa. Y es un proyecto que se está llevando a cabo en colaboración entre la Universidad de Alicante, el Grupo de Transferencia de Materia y Control de Calidad de Aguas del Departamento de Ingeniería Química y la empresa SADID. Y bueno, nos van a hablar Mercedes Calzada, que forma parte del grupo de investigación de I+D de SADID, y Pedro García, que es investigador del grupo de transferencia de materia y control de calidad de aguas de la Universidad de Alicante. Y bueno, ya dejo a Mercedes, que va a hablar en primer lugar, y luego ya hablará Pedro. Bueno, hola, buenos días a todos. Como comentaba Raquel, nosotros trabajamos en el Departamento de Investigación de SADID, una empresa que es líder en el tema de tratamiento de agua, específicamente en desalación. Entonces hemos querido traerle un poco la historia para que vean cómo se ha desarrollado la idea de este proyecto tan novedoso y que conocieran un poco más sobre lo que estamos trabajando y lo que estamos desarrollando. Como su nombre bien había dicho Raquel, el proyecto se llama Osmos y nuestra intención es desarrollar un innovador proceso que implique un menor consumo energético mediante procesos de ósmosis. Este proyecto surge con la ayuda, con la colaboración europea de los EA Grant, que son un mecanismo de ayuda que se hace de países donantes a la Unión, que se benefician de ella. En este caso son Noruega, Liechtenstein, Islandia, y también con la colaboración de CEDETI. También nos colabora como instituto noruego, nos colabora el instituto de Belcroft, que se dedica específicamente al desarrollo de la ecología a nivel industrial. Es decir, ve todos los temas medioambientales, cómo afectan los procesos industriales a la ecología y al medio ambiente. Entonces, como contenido de la presentación, primero vamos a hablar un poco de nuestra empresa para que se vea un poco la necesidad que ha habido de este proyecto, cómo nos ha interesado, cómo se está moviendo el tema de la desalación tanto en el mundo como a nivel en España. Hablaremos un poco de los procesos de desalación, conceptos generales, etcétera, y los objetivos del proyecto, y después qué metodología hemos aplicado para desarrollar la investigación y los resultados de discusión de en qué punto estamos en este momento. Entonces, hablando un poco de nuestra empresa, nosotros pertenecemos a un consorcio, al grupo SACIR, que tiene 5 áreas de negocios específicas, que es SACIR Construcciones, Concesiones, una división que se dedica a lo que es el tema inmobiliario, Testa, y otro que es Valoriza, en el cual nos incluimos nosotros y donde está Valoriza Agua. El caso de Valoriza Agua va conjuntamente con SADID, que es su colaboradora directa y constituye su ingeniería, y en el caso de Valoriza se dedica a lo que es la gestión integral. En el caso de ingeniería, SADID lleva 20 años de experiencia ya en temas de desarrollos hidráulicos, y en cuanto a diseño, ingeniería, construcción, operación y mantenimiento, es una de las empresas de referente en España y en el mundo entero. Como a lo largo de estos 20 años nos hemos especializado en diferentes tecnologías durante todo el ciclo integral del agua. En ósmosis directa, que es nuestro fuerte, pero también en nanofiltración, en ultrafiltración, en temas de electrodiálisis reversible, tratamiento de agua potable, tratamiento de agua ultrapura, residuales con anaerobio, con aerobio, con el tratamiento de lodo, tratamiento de terciario, de MBR y el vertido cero. Ahí pueden ver en esas
en estas figuras aparecen muchas de nuestras explotaciones y de lo que hemos construido a lo largo de estos 20 años. Aquí se puede ver. También tenemos una vasta experiencia en temas de investigación en I+D. Durante estos 20 años hemos desarrollado proyectos importantes en cuanto a lo que es vertido de salmuera, tratamientos terciarios para depuración, etcétera, y tratamiento de olores. También tenemos experiencia de proyectos desarrollados. Entonces, como pueden ver aquí en nuestra empresa, en cuanto a desalación, que es nuestro fuerte, se ha visto como a lo largo de los años ha habido un desarrollo creciente en cuanto a capacidad instalada. Y a nivel mundial ocupamos el 6º puesto entre las empresas internacionales que se dedican al tema de la desalación. Así que esto es uno de los pilares de nuestro desarrollo empresarial. Aquí podemos ver, hablando un poco de desalación, que según los datos de la International Desalination Association, la capacidad de desalación a nivel mundial es superior a 75 millones de metros cúbicos día en alrededor de 16.000 instalaciones, con un ritmo de crecimiento que ha sido entre 2004 y 2007 superior al 34%. Y unas estimaciones en torno a 94 millones de metros cúbicos días de producción para este 2015. Como pueden ver, la desalación ha sido uno de los desarrollos, ha tenido un desarrollo exponencial bastante grande en estos últimos años y específicamente en esta gráfica pueden ver cómo casi el 60% de estos procesos de desalación a nivel mundial han sido por membranas de ósmosis inversa. Queremos hablar un poquito de la tecnología de desalación por ósmosis inversa. El proceso, como bien se puede ver aquí, es la toma de agua de mar o agua salobre que se le hace a un proceso de desalación mediante membranas de ósmosis inversa, dando como resultado un agua producto de muy buena calidad para consumo, para riego, para uso industrial, y que tiene como consecuencia también un rechazo de salmuera, que tiene que ser gestionado adecuadamente para que no constituya un problema medioambiental a futuro. También necesita del aporte importante de energía, que es lo que hace de esta tecnología, independientemente que se ha desarrollado mucho a lo largo de estos años, constituye el punto clave por lo que no es tan competitiva como otras fuentes de abastecimiento de agua, sobre todo para población. ¿Qué podemos reseñar en cuanto a la desalación por ósmosis inversa? Los costes de la desalación, como les había dicho, han disminuido considerablemente en los últimos años. El agua que se obtiene es un agua producto de excelente calidad, tal es así que, por ejemplo, Coca-Cola no hubiese podido desarrollar todas sus fábricas alrededor del mundo si no fuera por procesos como estos, porque el agua es diferente en todas partes y la fórmula que tienen es una sola y la Coca-Cola sabe igual en todos lados. Es un ejemplo claro que pone de manifiesto la importancia de este tipo de procesos. También los costes energéticos del proceso de ósmosis inversa es una realidad que superan entre el 30 y 40% del coste total, por lo que la eficiencia energética es un parámetro de diseño fundamental para este tipo de obras y este tipo de soluciones. Yo creo que ahí es donde está el reto fundamental de la tecnología esta. Entonces, haciendo un poquito de recordatorio en cuanto a los procesos de ósmosis, que es en realidad lo que nos lleva a la base de nuestro proyecto. La ósmosis natural es la que se produce en plantas y animales, naturalmente en el medio. Entonces, al poner en contacto, a través de una membrana semipermeable, un fluido de baja concentración con otro de alta concentración, el agua presente en la disolución de baja concentración pasa hacia la de alta concentración para conseguir el equilibrio de presiones osmóticas. Aquí lo pueden ver. Eso es lo que pasa en la ósmosis natural, que es lo que se desarrolla en plantas y animales. ¿Qué pasa a la ósmosis inversa? El proceso de ósmosis inversa invierte el proceso natural mediante la aplicación de una presión externa. De este modo se consigue pasar de agua a través de la membrana de la zona de alta concentración hacia la de baja concentración. ¿Y en qué consiste el proceso de ósmosis inversa? ¿Cómo se logra? Pues se logra mediante la adición de un agente extractante de alta presión osmótica al fluido de baja concentración.
de forma tal que al incrementar la presión osmótica de este fluido, el agua presente en la disolución de alta concentración atraviesa la membrana, teniendo lugar el proceso de forma natural y sin la adición de un agente externo de energía, una aplicación externa de energía. Entonces, ¿qué ventaja tiene la ósmosis directa? Pues nada, como ventaja tiene la reducción del consumo energético, que como había comentado antes, es uno de los puntos clave de las dificultades que tiene la ósmosis inversa. El aumento de la conversión, que también lo favorece, reduce, por tanto, el ensuciamiento de las membranas, garantiza una más larga o una mayor vida útil de estas membranas y una menor generación de residuos. Entonces, ¿qué retos tecnológicos tiene el proceso? Ustedes se preguntarán, pues si es tan bueno, si tiene tantas ventajas, si consume menos energía, ¿qué pasa con esta tecnología que todavía no se ha implantado en el mercado? ¿Por qué? Pues nada, pocos fabricantes existen actualmente específicos de membrana de ósmosis directa. La solución del extractante que se utilice, tanto el consumo que haga falta de él y la toxicidad que tenga, es un factor clave de estudio todavía y de investigación, y la necesidad de optimizar esta recuperación, cómo se haría, cómo haría la separación, también es otro reto tecnológico. Entonces, en este punto está el estado del arte, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el objetivo, por tanto, de nuestro proyecto? Pues desarrollar un innovador proceso de desalación mediante el empleo de la técnica de ósmosis directa y la ultrafiltración que sea aplicable a la desalación tanto de agua de mar como de agua salobre y que implique un consumo energético menor, es decir, que sea más atractiva. Si logramos eso, vamos, somos reyes. Entonces, aquí les presento, para que se entienda un poquito mejor, el esquema de cómo quedaría nuestro proceso una vez solventado todas estas incógnitas. Y como pueden ver aquí, se utilizaría un agua salada, que puede ser, como les dije, agua de mar o agua salobre. Se le haría un proceso de ósmosis directa que traería como resultado un agua dulce diluida en un agente extractante y una salmuera de rechazo. Esta agua diluida se pasaría por una ultrafiltración que me daría, por un lado, el agua dulce que necesito alcanzar, que es mi objetivo, y un agente extractante recuperado que volvería de nuevo a pasar por la ósmosis directa. Y este sería, así como nos hemos planteado nosotros, nuestro proceso y nuestra investigación. Entonces, ¿qué planes de trabajo para llevar a cabo nuestra tarea nos hemos planteado? Bueno, tiene 4 fases. En una primera fase haríamos, aprovechando la bibliografía existente, lo que se ha trabajado hasta ahora y el conocimiento que existe, haríamos una investigación siempre a escala laboratorio para seleccionar qué tipo de diseño nos conviene mejor, qué tipo de polímero podríamos utilizar, etcétera, como agente extractante, y qué membrana sería la más adecuada para nuestro proceso. En la fase número 2 haríamos un desarrollo del proceso de la ósmosis directa, la ultrafiltración como tal. Todo esto, como les dije, sería en una primera etapa, una primera fase, que es en la que nos encontramos a escala laboratorio. Posteriormente, en la fase 3, optimizaríamos el proceso combinado, y en la fase 4 haríamos los ensayos de validación necesarios, haríamos un análisis del ciclo de vida y realizaríamos las autopsias de las membranas. Entonces, en estos momentos nos encontramos entre la fase 2 y 3. El proyecto tiene 2 años de duración y tenemos previsto que termine ahora, finalizando el 2015. Entonces, ahora mi compañero Pedro le va a explicar un poco cómo hemos planteado la investigación, lo que se ha hecho hasta ahora y qué resultados hemos obtenido. Nos intercambiamos micrófonos. A ver, no nos zafre. ¿Se oye? ¿Se me oye? Sí. Yo me oigo al natural, así que... Bueno, como ha dicho Mercedes, estamos ahora mismo entre la fase 2 y la fase 3, porque, bueno, ahora os explicaré un poco lo que hemos ido viendo. Bueno, como ha dicho, sí, suena muy bonito esto de la ósmosis directa, sí, ponemos un agente extractante y ya sacamos agua y ya está la vida arreglada, pero ¿cuál es ese agente extractante que tiene una capacidad, una presión osmótica alta y puede extraer agua de una disolución con una alta presión osmótica, ¿no? Como es el agua del mar o aguas salobres?
Pues nuestra idea es tomar un polímero de lavado de peso molecular que tenga una capacidad osmótica alta también y que el hecho de ser un polímero es porque luego pretendemos recuperar el agua con un proceso de ultrafiltración. Un proceso de ultrafiltración en principio trabaja a mucha menos presión que un proceso de osmosis inversa, suele trabajar a lo mejor de 2 a 4 bares o 1 bar también, mientras que la osmosis inversa trabaja a 70 bares, por ejemplo, ¿no? Claro, al ser un polímero, la ultrafiltración retendría ese soluto y podríamos recuperar ese agua que hemos extraído del agua del mar. A continuación, otra opción que tenemos es la selección de la membrana de osmosis directa. Como también ha indicado Mercedes, hay muy pocos fabricantes de osmosis directa. Las membranas de osmosis inversa son, si sabéis, es una capa muy fina, que es la capa selectiva, la capa activa, que esa es la que retiene el soluto, las sales, en este caso, en la osmosis inversa, y también pues permite el paso de agua. También tiene esta capa activa y luego una capa que es lo que se llama el soporte, que le da una resistencia mecánica a la membrana. En las membranas de osmosis inversa, ese soporte, a pesar de ser las membranas pues, de micras de espesor, ese grosor que le da una resistencia mecánica, en el caso de osmosis directa, que no hay presión, es un proceso sin presión, ese grosor, aunque sea un mínimo, impide que el caudal, el permeado, el caudal de agua que pase sea bueno, sea grande. Por tanto, las membranas de osmosis directa tienen que ser específicas, tienen que tener un grosor más fino. Hay pocas casas, hemos trabajado con algunas cuantas membranas, ahora lo veremos. Y después está el montaje experimental, que, bueno, como ha contado un poco el esquema, hemos tenido que hacer un sistema para estudiar a escala laboratorio la osmosis directa por un lado y la ultrafiltración. Con ese montaje experimental ya tocaría, pues, optimizar el proceso, digamos, las concentraciones de agente extractante, la velocidad de flujo, presión, etcétera, que habría que utilizar. Este es el montaje de osmosis directa. Pues a este lado, aquí con la línea roja, digamos que sería el lado de la salmuera o el agua del mar o el agua salobre, y a este lado estaría la disolución extractante. Hay unas bombas, lo impulsan, pasa por el módulo y ahí están en contacto las dos disoluciones a través de una membrana y el agua, de la disolución del agua del mar pasa y la vamos recogiendo en este depósito. Colocamos una balanza aquí para medir el paso de agua a través de la membrana, ¿no? Porque hay dos parámetros muy importantes en estos procesos de membranas. Uno es el caudal permeado, que lo vamos a medir con la balanza, con esta pérdida de peso medimos el caudal que pasa. Y luego también otro parámetro muy importante es la retención de soluto, que es lo que da la capa activa, la retención de sal. Entonces, tenemos aquí unos conductímetros en ambos lados en las dos disoluciones para medir la conductividad de la disolución y saber la concentración de sal. Porque en el caso de que pase mucha sal junto con el agua a este lado, a la disolución extractante, es un problema, porque luego no tendríamos agua pura, que es lo que pretendemos obtener, ¿no? Bien, un esquema del módulo. Bueno, esto es la foto del montaje experimental a nivel laboratorio. Aquí veis la bancada de laboratorio típica, ¿no? Bueno, esto sería la bomba. Se impulsa el fluido, pasa por el módulo, que es este trasto de aquí, que es, aquí hay una apertura, ahora lo veremos. Y a este lado está el agua del mar en su balanza y también pasa por aquí dentro. Bueno, el módulo, que es un sistema... aquí tenéis un esquema. Estos son dos planchas de nylon que se colocan una enfrente sobre la otra y en medio se pone la membrana, a modo de sándwich, ¿no? De hecho, las chapas metálicas estas lo que hacen es, pues como si fuese una brida, apretan para que no haya fugas. Entonces, el fluido entra por aquí, luego por estos agujeros atraviesa todo el módulo y sale por el otro lado. Entonces, al poner una disolución por un lado, otra por otro lado, es como están en contacto a través de la membrana el agente extractante y el agua del mar, y la sal, por diferencia de presión osmótica, pasa y la recogemos en otro depósito. Bueno, este es un esquema de los planos que hicimos. Hasta aquí el montaje de osmosis directa. El de ultrafiltración es mucho más sencillo, porque como ahora solamente tenemos una disolución, que sería la extractante, ahora la disolución extractante que sale del proceso de osmosis directa, la tenemos aquí, la impulsamos a través de un módulo que es casi igual que el anterior, solo que solo por este lado de aquí atraviesa, entra por un lado y sale por el otro.
Y en este lado de aquí, como solo hay una disolución y lo que hacemos es aplicar presión en la ultrafiltración para recoger el agua, el permeado sale por este agujero, por aquí, y lo recogemos en una balanza. Con la balanza nos permite medir el peso, el caudal de permeado, y también algunas muestras de la balanza nos permiten determinar la concentración de agente tratante que puede atravesar la membrana también, o de sales, en caso de haber sales. Bien, las primeras pruebas de agente tratante que hicimos, decidimos usar un polímero concreto. Hicimos varias pruebas usando diferentes pesos moleculares del polímero, 1000, 2000, bueno, es un polímero que puede tener cadenas de diferente longitud, y usamos varias pruebas. Estos son los resultados con dos pesos moleculares diferentes, el A y el B. Puedes ver que este da primero un caudal, esto es el caudal de permeado frente al tiempo, ¿no? Vemos que este permea mucho más, durante más tiempo. Este otro polímero, otro peso molecular, da un resultado mucho más irregular. También hicimos otro, pero bueno, para que la gráfica se vea mejor, con estos dos sobra. Entonces ya tenemos un peso molecular concreto que es el que tiene este polímero, que da unos resultados decentes de permeado. Bien, también otra prueba es, vale, ya tenemos qué polímero, qué peso molecular debe tener. Ahora, ¿qué concentración usamos? Tiene que ser una concentración elevada para que tenga mayor presión osmótica que el agua del mar. Hicimos varias pruebas de concentración. Aquí vemos el caudal de permeado en función de la concentración. Podemos ver que a partir del 60% más o menos, por mucho que concentremos más, el permeado apenas sube. Y aparte, al ser un polímero de cadena larga, las disoluciones son bastante viscosas, con lo cual concentrarlo es cada vez más difícil y luego implicaría un coste energético en bombas para impulsar un fluido tan viscoso. Por tanto, la concentración que hemos usado de partida es el 60%. Podríamos quizás usar alguna un poco inferior, 55, por aquí estaría el rango para usar. Nosotros hemos usado un 60%. Sobre las membranas, como he dicho, tampoco hay muchos fabricantes. Las primeras que habían para osmosis directa específicamente eran unas que llamaban de CTA, de triacetato de celulosa, y esas, como veis, son estas dos líneas de caudal, que están relativamente bajo el caudal, pero hace un par de años, sobre todo, cambiaron un poco el método de fabricación por inversión de fases, se llama, controlando un poco más el polímero, el soporte y tal, y se han fabricado estas membranas que se llaman de TFC, y son estas dos líneas, dan estos resultados. HTI y Toray son dos casas comerciales, y estos son los caudal de permeado que se tienen mayor que esta. Vemos que esta de Toray da todavía mejor caudal que HTI, pero la retención de sales es relativamente baja, con lo cual, bueno, más caudal pero peor retención de sales, ahí hay un problema. Y bien, pasando a la ultrafiltración, hemos probado un par de membranas, una de ultrafiltración de un peso molecular de corte de 1000 Daltons y una de nanofiltración, la NF270. Se trata de que retengan todo el soluto, que el peso molecular mayor. Y luego la concentración que usamos del polímero es inicialmente de un 40%, que es la que sale de la osmosis directa. La osmosis directa empezamos con un 60%, como se va diluyendo al extraer agua, acaba en un 40% o un poco más o menos. Entonces, esa es la que hemos usado en ultrafiltración al principio. ¿Por qué pongo el 20 y el 10? Pues, bueno, porque con la de UF vimos que pues, con un 40%, 36%, la retención del soluto del propio polímero es muy baja. Lo mismo pasa al usar esta otra membrana. Vemos que hay retenciones muy bajas. Es decir, que al filtrar, al ultrafiltrar, digamos, pasa gran cantidad del polímero que tenemos, con lo cual ese agua no es agua producto. Entonces nos planteamos, pues, ¿y si esta agua producto o esta disolución la volvemos a filtrar? Pues por eso hicimos estas otras pruebas a menor concentración y vemos que aumenta la retención, ¿no? Lo que pasa es que habría que hacer o varias pruebas o reducir la concentración de alguna manera, ¿no? Y bueno, el caudal de permeado también, la verdad es que es un poco bajo en comparación con la osmosis directa. En fin, entonces, hemos visto que la osmosis directa relativamente funciona, dan unos caudales, hemos visto aquellas curvas de antes relativamente bien, pero hemos visto que en el proceso siguiente de ultrafiltración, de recuperación del agua final, es donde tenemos el problema, que a altas concentraciones casi todo el polímero atraviesa la membrana y tenemos un problema. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora a continuación? Para optimizar el proceso, la fase 3, pues una opción es cambiar el
el agente extractante a otro polímero o usar uno de diferente peso molecular. Podríamos usar otro proceso de recuperación, no la ultrafiltración, a lo mejor una congelación podría funcionar de manera que se separe el polímero del agua, o reducir la concentración antes de entrar al proceso de ultrafiltración con una absorción, se pone un lecho, a lo mejor el polímero se retiene en ese carbono activo o lo que fuese, y una disolución menos concentrada ya la podríamos filtrar con un buen rendimiento, o finalmente podríamos modificar la superficie de la membrana. De hecho, estamos en colaboración con un equipo noruego, que ya ha comentado algo Mercedes antes, que nos han dicho unas opciones para mejorar la membrana de ósmosis directa, pero otra opción sería también mejorar la superficie o la capa activa de la membrana de ultrafiltración, de manera que retenga o sea capaz de dar un permeado bueno y una buena retención del polímero. Eso pues para hacer el sistema combinado a escala laboratorio, en el que ya vemos las dos disoluciones de agente extractante, una que va a la ósmosis directa, otra va a la ultrafiltración, están interconectadas entre sí, y bien, ese sería el paso siguiente, pero de momento pues estamos en la fase de investigación a escala laboratorio optimizando, y bueno, no es algo fácil, estamos en ello y esperamos tener algún resultado mejor en los próximos meses que nos queda el proyecto. Así que muchas gracias por la atención. ¿Quieres este? Bueno, ¿hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna duda que quiera que le aclaren nuestros expertos? Está todo clarísimo. Es que si no, no se graba. Que tengo una duda. ¿Por qué has dicho que el polímero atravesaba la membrana cuando hacías ultrafiltración? Ese es el problema que tenemos es ese. En principio, el polímero tiene un peso molecular grande para el peso para el tamiz de la membrana de ultrafiltración, pero sin embargo es tan concentrado que atraviesa la membrana. El por qué, la verdad es que es una cosa que no tenemos muy clara. Es porque hay tanto polímero en la superficie que por lo que sea se encara por los poros y atraviesa, pues es un polímero lineal, ¿no? Puede ser esa la razón, que está tan alta la concentración que pasa, aunque el tamaño de poro sea más reducido, pues puede ser. Digamos que por probabilidad hay tantas moléculas en la superficie de la membrana que hay muchas que, digamos, que se enfilan en el poro. Es la única teoría que tenemos así, porque en principio por tamaño no deberían pasar, pero el hecho es que pasan. Entonces, pues hay que buscar, hay que ingeniar otro mecanismo para... Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchas gracias a todos por venir y gracias a los ponentes por la charla que nos han dado. Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, agradeceros que hayáis venido a escuchar a Juan Luis Cano. Yo solo voy a hacer una breve presentación y, en primer lugar, mi nombre es Fran Navarro, soy ingeniero químico y formo parte de una asociación de ingeniería química, ingeniería de procesos y ordenadores que se llama CACHEME, y hemos organizado, con la ayuda de los profesores de ingeniería química, esta charla y el curso de esta tarde. Bien. Solamente una pequeña anécdota para que veáis de dónde viene todo esto, cómo ha acabado Juan Luis Cano aquí, o una de las razones por las que ha acabado aquí. Yo, antes de acabar la carrera, me fui a Alemania, hice prácticas en una multinacional y trabajé con un lenguaje de programación comercial, uno de los que aparece ahí. Entonces, resulta que yo estaba en una multinacional alemana, se supone que tienen presupuesto, querían hacer un proyecto. Había una forma de hacerlo con el propio software, pero no tenía licencia de ese toolbox o de esa función que yo quería usar. Hablé con mi jefe y le digo, mira, este proyecto que lleváis un año con él y que no acaba de salir,
está disponible, solo hay que adquirir la licencia de este pequeño toolbox. Me dijeron, sí, claro, eso está muy bien, pero prueba a hacerlo sin tener que pagar más licencias. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de que la idea de que allí donde vayas puedes tener lo que has aprendido o lo que yo aprendí en la carrera no valía, porque dependías del presupuesto de la empresa o de las licencias. Al final del proyecto, resulta que acabé utilizando software libre escrito en ese lenguaje comercial. Software libre, un software que un investigador había escrito y publicado y era capaz cualquier persona de usarlo sin ningún tipo de restricción. Entonces, cuando llegué, volví a... todos los datos y el 15 de abril de 2013, casi 3 años más tarde, publicaron un reanálisis mostrando que en realidad esa contracción de la economía que los autores originales predecían no aparecía por ningún lado. Y de hecho, se vio que en este análisis original se encontraron selección muy cuidadosa de algunos datos, argumentos estadísticos muy poco ortodoxos y, por último, errores de cálculo en la hoja de Excel, errores de programación. Así que nada, si últimamente os han bajado el sueldo, a lo mejor se lo podéis agradecer a una hoja de cálculo. Vale, entonces esta gente publicó este reanálisis y se causó un revuelo enorme. Por supuesto, ni que decir tiene que los autores originales siguieron en sus 13, pero bueno, eso es otra cuestión. Y, en definitiva, publicaron un programa con los datos originales, con lo cual cualquiera que quisiese reproducir esos resultados y ver exactamente a qué se llegaba, pues solo tenía que instalar el lenguaje R, que era en lo que estaba escrito, ejecutar el programa y ver los datos. Pero ¿había alguna forma mejor todavía de hacerlo? ¿Había alguna forma, por ejemplo, de publicar el análisis para que se pudiese ver simplemente con el navegador, para que cualquier persona pudiese ver los resultados y luego, si realmente quería hacer algún cambio en el análisis o manipular los datos de alguna otra manera, pudiese hacerlo? Pues sí, sí que lo había. Y aquí es donde entra el notebook de IPython, que es el motivo central de la charla. El notebook de IPython, por un lado, es un intérprete interactivo del lenguaje Python, que funciona todo a través del navegador, y por otro lado es el formato en el que se expresan los cálculos utilizados con esta herramienta. Al final, lo bueno que tiene, la potencia real de IPython, es que puedes mezclar no solo el código ejecutable, como si fuese cualquier programa, sino también texto, imágenes, vídeos, en fin, cualquier tipo de contenido multimedia, con lo cual lo están utilizando mucha gente para hacer realmente narrativas, en el que por un lado está la explicación y por otro lado está el código que justifica lo que se está hablando. Está claramente inspirado en los notebooks de matemática y lo que pasa es que tiene una vocación mucho más abierta. En la universidad ahora también soy investigador en formación y dije, si yo durante esta experiencia tuve esos límites de licencias comerciales, ¿existe algo más que me permitirá a mí en un futuro, en una empresa o aquí ahora mismo durante mi investigación, a no tener este tipo de límite? Entonces miré en internet y encontré Python, el lenguaje del que va a hablar Juan Luis Cano. Y resulta que él ya había empezado, llevaba ya 2-3 años con eso, tiene un blog que es Fibonacci, que es un blog de Python científico y que me ayudó mucho para empezar y todo lo que yo tuve que aprender me sirvió como base de su trabajo. Solo una cosa más y ya presento a Juan Luis, y es que al final de mi proyecto en esa empresa me vino el jefe y me dijo, Fran, ¿esto que hemos hecho con el software comercial se podría hacer sin ningún tipo de licencia? Y mi respuesta fue, no tengo ni idea, porque yo no conocía otra cosa más, solo conocía la licencia comercial. Vale, hoy en día ya le podría contestar y diría, sí, lo que hemos hecho, no siempre se puede hacer todo, pero lo que hice en aquel momento, hoy en día se puede hacer con Python. Y nada, después de esta pequeña anécdota, ya sabéis por qué conozco a Juan Luis Cano, apenas 1 año y medio, en una conferencia de Python España, la primera que hubo en Madrid. Juan Luis es estudiante de último año de Ingeniería Aeronáutica, como he dicho es uno de los que publica en Fibonacci, el blog por referencia de Python España, científico. Y nada, lleva prácticamente 1 año, ¿no? Si no me equivoco, en Airbus, haciendo prácticas allí, también está acabando su proyecto final de carrera. Somos muy afortunados de tener a Juan Luis Cano hoy y durante esta semana, porque su agenda pythónica está siendo muy ajetreada. Así que nada, no cuento nada más y Juan Luis Cano, cuando quieras. Muchas gracias, Fran. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues nada, antes de empezar la charla, os voy a pedir que sonríais un momento.
que si no lo tuiteamos parece que no ha ocurrido. Vale, esta foto no tiene derechos de autor. Vale, perfecto, pues vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias lo primero a Fran por haberme invitado otro año más a dar esta charla y el curso que vamos a hacer esta semana. Y, por supuesto, a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante y, en general, a toda la gente que ha hecho posible que podamos celebrar este curso hoy aquí. Bueno, cuando Fran me propuso esta charla me di cuenta de que había muchos temas que tratar, así que vamos a intentar seleccionar un poco lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar sobre el presente de Python y de APython y cuál es su papel dentro del mundo científico y hacia dónde se dirige. Si queréis una perspectiva histórica y detalles un poco más técnicos, os recomiendo que me veáis la charla de la conferencia PyConES en 2013, que está publicada en Internet y que fue la misma que di también aquí en esta misma sala hace un año. Al final de la charla habrá un turno de preguntas, o sea que me podréis preguntar lo que queráis y, por supuesto, las diapositivas estas y todos los recursos que voy a ir enlazando seguro que los pondrá luego Fran en el blog de KHM, o sea que sin problemas. Vale. Bueno, ya me ha introducido Fran, simplemente, bueno, como ya he dicho, soy estudiante de último curso de Ingeniería Aeronáutica, igual que el año pasado, que también era estudiante de último curso. Y, bueno, añadir simplemente que también soy presidente de la Asociación Python España, de la que todos os podéis hacer socios y que se encarga un poco de establecer lazos entre la comunidad a nivel de todo el país y de organizar las conferencias. Y que, bueno, tengo un proyecto personal, aparte de lo que hago en la empresa Airbus y mi proyecto fin de carrera, que es hacer un poco análisis de órbitas interplanetarias con Python también. En general me gustan las cosas que vuelan y sobre todo si vuelan por el espacio. Y hablando de cosas que orbitan, me vais a permitir que utilice una analogía que a mí me gusta mucho para justificar en primer lugar por qué el notebook de Python es importante y cuál es su papel dentro del mundo científico. ¿Habéis oído hablar de la tetera de Russell? ¿Alguno? Bueno, la tetera de Russell es una analogía que propuso el filósofo Bertrand Russell en 1952, un poco para atacar las aseveraciones que no eran verificables. Como buen británico, Russell supongo que tenía fijación con el té y las teteras, que en realidad podía haber sido una paellera si hubiese sido de Valencia, por ejemplo. Básicamente, Russell proponía lo siguiente: si yo digo que entre la Tierra y Marte hay una tetera dando vueltas alrededor del Sol en órbita elíptica, nadie puede verificar si mi afirmación es cierta o falsa, si yo me aseguro de decir que, claro, por supuesto, la tetera es demasiado pequeña como para que sea observada por ninguno de nuestros telescopios, ni siquiera de los más potentes. Estáis pensando, ¿ahora esto qué tiene que ver con Python y con IPython? Bueno, pues efectivamente, esto puede parecer que está sacado un poco de contexto o que no tiene mucho que ver, pero en realidad la refutabilidad de un argumento, para muchos autores, es lo que separa lo que es la ciencia de lo que no lo es. Y enseguida vamos a ver un ejemplo de esto. En mayo de 2010, dos economistas de la Universidad de Harvard, Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff, publicaron un artículo en un número sin revisión por pares del American Economic Review, en el que aseguraban que con niveles de deuda externa de un país por encima del 90% del Producto Interior Bruto, la economía colapsaba directamente. Esto era 2010, la crisis financiera del 2008 estaba muy reciente, acababa de empezar o de terminar, según a quien se le pregunte, y la tesis de estos autores se utilizó para justificar medidas de austeridad por todo el mundo. Seguro que esto resulta muy familiar a cosas que han pasado en Europa en los últimos años. En definitiva, había muchos autores a los que esto les parecía estupendo, pero había muchos otros que no les cuadraban estas conclusiones, intentaron reproducir estos resultados de alguna forma y no eran capaces de llegar a la misma conclusión. Entonces, después de mucho insistir, unos estudiantes de la Universidad de Massachusetts consiguieron la hoja original de Excel en donde estaban